Muy bien, muy buenas noches. Voy a hacer una pequeña grabación con respecto a algunos ejercicios relacionados con trigonometría. Nuestro primer ejercicio es muy importante porque cuando uno estudia las razones trigonométricas, como dijimos, se definen en un triángulo rectángulo. Las razones, que es diferente a las funciones, que es para cualquier medida angular. Y en el triángulo rectángulo, uno tiene catetos y tiene hipotenusa. Por lo tanto, es fundamental que nosotros podamos determinar eh, la hipotenusa o un cateto en el eventual caso que obviamente lo necesitemos. Por ejemplo, en el problema 3 el seno corresponde al cateto opuesto y no lo tengo. La diferencia entre el ejercicio 1 o el 2 es que tengo la figura y obviamente después tengo que calcular una razón. Sin embargo, para comenzar, em, bueno, voy a abrir la pizarra y vamos a resolver el primero y el segundo. Muy bien. Tenemos, determine la hipotenusa de un triángulo de catetos 7 y 14. Sabemos que que la hipotenusa y los catetos se definen en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, vamos a hacer un bosquejo de la situación. Ahí tengo un triángulo rectángulo y voy a definir que él mide 14, el otro cateto mide 7 y nuestra hipotenusa la voy a denotar con la letra H. El corolario del teorema de Pitágoras nos dice que nuestra hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Y digo corolario porque el teorema lo que hace realmente es hablar de las áreas y no de los catetos. Si usted averigua, busca información, el teorema de Pitágoras hace eso. Pitágoras probó que si él construía un cuadrado acá y un cuadrado sobre la hipotenusa, la suma de esas áreas era equivalente a la suma, al área, perdón, del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Y bueno, como las áreas de los cuadrados son lado por lado, él me quedó a cuadrado, él me queda b cuadrado y este me queda c cuadrado. Y claro, eh, después se dijo que la hipotenusa al cuadrado era equivalente a la suma de los catetos al cuadrado. Por eso dije corolario y no dije teorema de Pitágoras, a pesar que uno muchas veces lo menciona y queda en eso, ¿ya? Ok, h cuadrado. ¿Quién es? Y acá, obviamente, nosotros debemos calcular muy bien las potencias. En este caso nos están solicitando 14 por 14, lo que es 196, y le voy a sumar 49. Ahora bien, si a 196 le sumamos 49, significa que nuestra hipotenusa al cuadrado es 245. Por lo tanto, la hipotenusa corresponde a la raíz de 245. Obviamente, uno siempre intenta descomponer. Ahora, como nuestro número termina en 5, yo me pregunto 5 multiplicado por quién me da 245. En una de esas, ese factor que voy a encontrar menor al 245 me permite establecer la descomposición. No directo quizás, pero a lo mejor como es un número menor, es más fácil identificar por quién puedo descomponer. Y efectivamente, si nosotros hacemos la descomposición, el 245 es 5
multiplicado por 49. Y obviamente, como la raíz de 49 es 7, nuestra hipotenusa mide 7 veces la raíz de 5. Ok, muy bien. Ahora voy a ir a la derecha para calcular un cateto. Ahora bien, con el paso de la práctica, uno a veces, al saber que no necesito un ángulo en particular para calcular una razón, me refiero, yo sé que cuando necesito un cateto, bueno, digo, cateto cuadrado es hipotenusa cuadrado menos el cateto que conozco al cuadrado. Y eso me da, obviamente, el valor. Tendría que calcular el 25 por 25, restarle 15 por 15. Eso me da un número al cual le debo calcular su raíz cuadrada. Sin embargo, yo sé que hay un trío pitagórico muy conocido que es 3 4 5. Si ese trío pitagórico, bueno, o cada uno de los elementos de esa terna, yo los multiplico por 2, me da 6, 8 y 10. Ahora, verificando, voy a borrar 6 por 6, 36. 8 por 8, 64. 10 por 10 es 100. Verifico. Si a 36 le sumo 64, me da 100, por lo tanto es válido. Tengo un trío pitagórico y si ese trío, todos sus componentes, lo multiplico por un factor, lo multiplico por un número, también se cumple Pitágoras. Y aquí me dijeron, ¿qué cosa? Que la hipotenusa mide 25. Me dijeron que un cateto mide 15. Y obviamente con la práctica yo puedo visualizar que ese 15 es porque el 3 lo multipliqué por 5, que el 25 es porque el 5 del trío lo multipliqué por 5 y bueno, el factor ya lo conozco. Ahora sé que si yo el 4 lo multiplico por 5, me dará entonces el cateto restante o faltante, que en este caso es igual a 20. ¿Ya? Pero como decía, una opción obviamente siempre es usar Pitágoras y acá yo estoy usando un trío pitagórico, ambas son correctas y son válidas para determinar el valor restante. Ahora, bajo la misma forma, yo voy a calcular el seno de teta, que es un ángulo agudo para esta figura. ¿Qué es el seno de teta? Nosotros hemos dicho que el seno de teta o de un ángulo agudo para un triángulo rectángulo es la razón entre el cateto opuesto y el cateto y la hipotenusa, perdón, y la hipotenusa. Al observar la figura, tenemos la hipotenusa. Él es el ángulo teta que voy a denotar un poco más grande y nuestro cateto opuesto es desconocido. Por lo tanto, usando Pitágoras, yo voy a calcular primero que todo el cateto y posteriormente voy a determinar la razón. ¿Qué dice Pitágoras? Que mi hipotenusa al cuadrado es cateto cuadrado más cateto cuadrado. Por propiedades, él es 5, 2 por 2 es 4, lo traspongo, me queda menos 4 y eso es x al cuadrado.
5 menos 4 es 1 y eso es x al cuadrado. Si esto yo lo miro como una ecuación cuadrática, yo debiese tener dos valores, ¿cierto? Dos soluciones, el 1 o el -1. Pero en el contexto de que cateto es una longitud, o sea, un lado, y por lo tanto tiene una longitud positiva, me quedaré únicamente con el 1. ¿Ya? Por lo tanto, este valor que estoy encontrando vale 1. Voy arriba entonces. Mi cateto opuesto tiene una longitud de una unidad. Y eso implica que el seno de este ángulo teta es la razón entre el cateto opuesto, que mide 1, y la hipotenusa, que mide raíz de 5. Si usted desea, podríamos acá racionalizar por la raíz de 5, y eso me queda la raíz de 5, ¿cierto? Y la raíz de 5 al cuadrado es simplemente 5. Y ahí tenemos entonces la razón seno de teta para esta figura en particular. Y bueno, para terminar esta pequeña cápsula, después haré otra, voy a resolver el ejercicio 4, que me dice que debemos calcular el valor de la expresión seno cuadrado de 30 grados más el coseno cuadrado de 60 grados. En primer lugar, cuando nosotros queremos elevar a una potencia, seno, coseno, tangente, una función cualquiera, trigonométrica, tengo dos opciones. Si tengo seno de x y lo quiero elevar al cuadrado, puedo colocar el exponente 2 en esa posición. Eso me significa que el seno está al cuadrado. Pero la otra es la clásica, escribir el seno entre paréntesis y elevarlo al cuadrado. Lo que es diferente es cuando tengo seno de x cuadrado, porque en las dos primeras opciones, quien está al cuadrado es la razón o la función. Sin embargo, en la segunda o la tercera opción, la que está con negrita, la medida angular es x cuadrado. Dicho de otra forma, quien está al cuadrado es el x. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién es seno de 30? El seno de 30 es un medio. Por lo tanto, me queda un medio al cuadrado. Más, ¿quién es el coseno de 60? Y el coseno de 60 es un medio. Y también es al cuadrado. Un medio al cuadrado, un cuarto, un medio al cuadrado, un cuarto, y la suma de un cuarto con un cuarto son dos cuartos, que simplificado nos da un medio. Recuerden que para un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, el seno de una medida angular es igual al coseno de su complemento. Y claro, ¿quién es el complemento de 30? 60. Entonces, el seno de 30 es igual al coseno de su complemento. El complemento de 30 es 60. Por eso entonces, esos dos valores son exactamente iguales. Bien, lo dejo hasta acá y retomo en una siguiente cápsula. Ojalá les haya servido esta pequeña grabación.